Benavente, capital de la comarca de Benavente y Los Valles, se encuentra en un alto desde donde se divisa la confluencia de los ríos Órbigo y Esla. Ofrece una envidiable posición estratégica que desde el antiguo trajo a diferentes pueblos para su asentamiento. La zona estuvo habitada por tribus celtas, tras los romanos, que pusieron el nombre de Bene Ventum, buen viento, buen suceso. Los visigodos y musulmanes pasaron también. En el siglo X Almanzor arrasó la ciudad. Ya con Fernando II de León, la ciudad reaparece con fuerza y organiza su repoblación y le da fuero en 1167, concediendo su señorío al conde de Urgel. La historia posterior de la villa se confunde con la de sus señores. Fue ducado de don Fadrique y más tarde Enrique III, en 1398, nombró conde de Benavente al portugués Juan Alonso de Pimentel. Benavente ha sido cruce de importantes vías de comunicación, el Camino de Santiago de la Vía Plata o Camino Mozárabe, que es el más antiguo de los itinerarios que atraviesan de sur a norte el eje vertebrador de la península ibérica. De su importante pasado, casi siempre unido al nombre de los condes, conserva Benavente los siguientes edificios, varios de ellos declarados bienes de interés cultural, como la iglesia Santa María de Azogue y San Juan de Mercado, la Torre Caracol o el Hospital de la Piedad. También son importantes sus fiestas tradicionales, como el toro enmaromado. Partimos nuestra visita a Benavente desde la Plaza de la Soledad, en cuyo centro hay varias estatuas dedicadas a los toros. Tomamos la calle de Santa Cruz en continuo ascenso hasta la Plaza de San Francisco. En uno de sus lados se encuentra el Hospital de la Piedad, fundado por el quinto conde de Benavente, don Alfonso Pimentel, y su esposa doña Ana de Velasco y Herrera, como hospital de peregrinos. Su fachada es una hermosa muestra del primer Renacimiento, cuando aún persisten influencias del gótico. En el interior se encuentra un armonioso patio rodeado de arquerías y columnas que da acceso a la capilla del hospital. Seguimos subiendo, con más pendiente, hasta alcanzar una zona verde triangular dentro de la Plaza del Grano. Al girar por la calle Encomienda alcanzamos la Plaza Mayor. La Plaza Mayor de Benavente es el corazón de la ciudad, de origen tradicional castellano, con una marcada planta rectangular y rodeado de soportales y edificios históricos y modernistas con balcones. En ella se ubica el ayuntamiento, un edificio neoclásico del siglo XIX, y otros edificios notables como la Casa de las Pescaderías, siglo XVI, y la Casa Allen. Es el centro de la vida social y festiva de la localidad, donde se celebran eventos como el toro enmaromado y la fiesta de la veguilla. El edificio del ayuntamiento fue construido en 1845. Es un ejemplo destacado del estilo neoclásico tardío. Destaca por su severidad en las líneas arquitectónicas y la horizontalidad de sus volúmenes. Su estructura se construyó en gran parte con piedra de sillería procedente del desamortizado convento de San Francisco. El edificio consta de dos plantas, la primera de origen toscano y la segunda, conocida como planta noble, de origen dórico. Esta combinación de estilos clásicos refleja la elegancia y solidez propias de la arquitectura neoclásica. En la planta inferior presenta una galería porticada compuesta por 13 arcos redondos, mientras que en la planta noble destaca una balconada central con vanos remarcados en sus jambas y dinteles separadas por pilastras adosadas. Muy cerca de la Plaza Mayor se encuentra la iglesia de San Juan del Mercado, iniciada su construcción en el siglo XII. Su planta y cabecera de 3 ábsides son románicas. El templo presenta 3 interesantes portadas, destacando por su amplio desarrollo iconográfico la del sur o mediodía, que recoge su tímpano y arquivoltas bajo un gran arco apuntado y como tema principal la Epifanía o adoración de los reyes. Salimos del ayuntamiento hacia la calle de la Rúa en Benavente.
Es una calle céntrica, histórica, antiguamente porticada, que ha sido un lugar de encuentro y comercio, albergando hoy en día edificios representativos como el Teatro Reina Sofía y comercios locales. Fue un importante centro de diversión con edificaciones como el antiguo casino, el cinema y el hotel mercantil, y en la actualidad tiene una función más residencial y de ocio. Al final de la calle Rúa llegas a una gran plaza, la Plaza de Santa María, donde se ubica la iglesia de Santa María del Azogue. Su construcción se inicia en el siglo XII, aunque su conclusión abarca diferentes etapas y estilos. La planta general y la cabecera pertenecen al estilo románico. Presenta el templo en su exterior 5 magníficos ábsides con clara influencia cisterciense y 2 magníficas portadas románicas, decoradas con diversos motivos, tanto los evangelistas en la puerta sur con el tema de Agnus Dei o Cordero Místico como figuras humanas en general. El interior arquitectónicamente destaca por la amplitud de sus naves y la grandeza de su crucero, así como diversos retablos y obras escultóricas de gran valor. Avanzamos hacia el castillo de la Mota, pero antes nos encontramos con la casa de Solita, representativo palacete de la burguesía del 900. Se encuentra emplazada en un lugar magnífico junto al mirador y jardines de la Mota, con hermosas vistas a la dilatada vega benaventana. Este edificio es un representativo palacete de la burguesía que fue mandado construir por el hacendado y senador don Felipe González Gómez en 1904. Obra del arquitecto Segundo Viloria Escarda. Es un ejemplo representativo de la arquitectura de calidad de principios del siglo XX. Está dividido en 3 plantas más sótano. Salones burgueses están decorados con pinturas de paisajes o escenas orientales, motivos geológicos y florales en los techos y destacan los cristales, la rejería y azulejos. En la actualidad se usa para centro cultural y alberga la Biblioteca Pública Municipal. En lo más alto de Benavente se encuentra el Castillo de la Mota, Torre del Caracol. Fue construido por Fernando II en el siglo XII. En 1212 el rey Alfonso IX celebró Cortes y en 1230 fue testigo de un hecho histórico, la Concordia de Benavente, la unión de los reinos de León y Castilla. Durante el señorío de los Pimentel, siglo XIV-XIX, el castillo se convirtió en la residencia de los condes y sufrió varias reformas. Sin embargo, a principios del siglo XIX las tropas francesas lo destruyeron e incendiaron. Tras décadas de abandono, en 1972 el castillo pasó a formar parte del Parador Nacional de Turismo. Aunque solo queda en pie una parte del conjunto fortificado, la Torre del Caracol, es una auténtica joya. Construida en 1504 por orden del quinto conde de Benavente, Alfonso Pimentel. Esta torre de planta cuadrada y estilo gótico renacentista se cree que fue originalmente la armería del castillo. La torre combina elementos militares con detalles palaciegos como su balaustrada decorativa. En el interior de la torre alberga un impresionante artesonado morisco del siglo XV, procedente del antiguo convento de San Román del Valle, donde se encontraban uno de los panteones de la dinastía de los Pimentel, además de 2 grandes lienzos contemporáneos que recrean escenas cortesanas de la época de Fernando II. Por último, he dejado el Benavente modernista, del 900, impulsado por el surgimiento de una burguesía próspera gracias a la bonanza económica. Benavente experimenta desde finales del siglo XIX un proceso de renovación arquitectónica que transforma calles y plazas más céntricas. Con el cambio del siglo, la ciudad de los condes duques se enriquece con numerosos edificios modernos de diversos estilos y órdenes, embelleciendo sus calles. Durante este periodo de transición entre el siglo XIX y el XX, destacan en Benavente corrientes arquitectónicas como el eclecticismo y el modernismo, en sus variadas formas. Uno de los arquitectos que ha dejado huella, sin duda, ha sido Segundo Viloria Escarda, arquitecto provincial, nativo de la ciudad
donde trabajó la mayor parte de su carrera en Benavente y en Zamora. Algunos ejemplos de edificios modernistas son los siguientes. El Gran Teatro Reina Sofía, 1928. Obra del arquitecto Antonio García Sánchez Blanco. Es un edificio de elegante fachada que presenta como portada un gran arco cerrado en su parte superior por una vidriera de cristales emplomados en tonos azules. En sus paños laterales presenta decoración a base de hornacinas y pilastras ornamentales. Casa Cervato, conocida también como Casa de los Rodríguez, ha sido rehabilitada por una escuela-taller. En la actualidad alberga buena parte de las oficinas municipales. Una de las primeras obras documentadas desde Segundo Viloria Escarda. En la primera planta, un balcón corrido asoma la fachada en los 3 vanos centrales, siendo flanqueado por 2 espléndidos miradores. En la tercera planta se sustituyen los arcos por sencillos dinteles, mientras que aquí los balcones son de antepecho y elaborados en forja artesanal. Con sus fachadas y miradores son un ejemplo representativo de la arquitectura civil del siglo XIX. Casa Allén, 1933, construida sobre planos de los arquitectos Alejandro Ferrán Vázquez y Mariano Morán Fernández Castañedo. Se utiliza el ladrillo como material constructivo, conservando el soportal arqueado en la planta inferior, pero aportando a la vez elementos novedosos. Casa Lesmes, 1918, destaca por elementos vistosos decorativos mediante la utilización precisa del ladrillo, como es el empleo de franjas corridas en los paños de la fachada mediante juegos de ladrillo. Los enmarques de los balcones se hallan rematados en su clave con cabezas de terracota. Casa Barrios, obra de Antonio Sánchez Blanco, 1932. Presenta en su exterior elegante mirador y hermosos balcones en ambas fachadas, sostenidos por decorativas peanas. Lucen estos destacados enmarques superiores decorados a base de vistosos azulejos, formando franjas en color amarillo y cobalto. Palacio del Conde de Padilla. Construida en la segunda mitad del siglo XX sobre una de las grandes casas de los Pimentel, la actual Casa Palacio fue residencia de varias generaciones de los condes de la Patilla. Construida en piedra de sillar, resulta excesivamente sobria, si bien conserva cierto aire señorial decimonónico. Casa Donchi, 1900, calle Santa Cruz. Edificio de estilo historicista neomudéjar construido por Santiago Madrigal Rodríguez. Las puertas y ventanas están enmarcadas por arcos ojivales árabes de claves salientes y encuadres en alfiz azulejado de motivos geométricos. Las líneas de imposta están formadas por esquinillas de ladrillo, destacando el remate cilíndrico de la esquinera. Casa de Manuel Grande, 1913. Obra de Francés Ferriol y Carreras. Este edificio presenta en su esquinado un elegante cuerpo de miradores en chaflán, rematados en su ático con piñones que presentan listones formando repisas. El resto de la cornisa se halla moldurada por clipeos y festoneada con formas vegetales. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.